Amigos, hoy es 2 de abril 2025. ¿Quién juega? Contra Racing hoy por la noche, Copa Sudamericana. La Mecha. Con Juan Fernando Quintero y sus Balanta, Carrascal y el resto pues que van a golear allá en Montevideo. Suerte para los muchachos, el equipo Escarlata de Cali. Bueno, es que hay un tema aquí que yo, pues enfoquémoslo en el tema de la criminología, de la investigación también criminal. Y entonces, en sesiones por ahí que les había hecho en un tema también muy importante sobre criminología, pues ahora que está el boom sobre una serie Adolescencia de Netflix, muy recomendada, en unos 4 episodios para los papás, papá y mamá, siéntense con su hijo a ver esos episodios porque allí usted se da cuenta de muchas cosas sobre lo que pasa en las redes sociales. El término de la subcultura incel hoy es muy importante de esos muchachos. Pues yo recuerdo muy bien cuando fui abogado de la Defensoría Pública en Infancia y Adolescencia durante 5 años. Conocí de toda clase de delitos de los adolescentes, muy preocupante aquí en Cali. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de la dimensión que tiene pues y la importancia que deben tener los padres de familia con sus hijos, no abandonarlos, no dejarlos solos, no dejarlos merced a estos celulares, la misoginia, todo aquello de, pues todos estos temas que cobran especial interés. Pero bueno, para nosotros que nos gusta la investigación, para los que les nace esa, pues como querer conocer más y más, y yo aquí les he hecho bastantes obras que ahora vuelvo y se las repito, que son necesarias de leerlas. Porque este caso, por ejemplo, esta serie se llama Cementerio, de Netflix. Ella es turca. Y acá hay un término que lo ven ustedes allí. Munchausen by proxy. Eso es lo que voy a hablar hoy en este. Yo no puedo ponerles aquí porque YouTube no se me bloquea, porque yo no tengo, pues, hay derechos de autor. Pero este es el episodio 4 de la temporada 2. Belladona se llama, parte 2. Y es que, porque la invitación que les hago desde acá, muchachos, los que están terminando las universidades, que quieren complementar sus estudios de pregrado, pues, hombre, la criminalística es muy interesante, la criminología también. Entonces, hay unas series que son, yo digo que las recomiendo. Por ejemplo, la serie Socios por la Justicia, esa es surcoreana, muy interesante. Un tema de investigación de fiscalía, su personal, como aquí el CTI, con los peritos, pero allí fundamentalmente tiene que ver todo el tema pericial. Y esta serie tiene que ver mucho con el asunto del feminicidio. Hoy un tema bastante preocupante, porque yo pues acabo de salir de una defensa de feminicidio agravado atentado. Pero muchas veces no todo lo que brilla es oro, o lo que piensa uno que, como en el caso que llevé, yo diría que más bien la víctima resultó ser el victimario, por aquello que les he comentado y que fui a juicio oral a demostrar mi teoría del caso, que estoy esperando ya. Otra vez me acaban de llegar ayer el correo electrónico que va a ser virtual. Juzgado 12 Penal del Circuito me citó para... Habían dicho que presencial, porque la representante de víctimas quería que fuera presencial. Pero yo no me opuse, pero de todas maneras ayer me llegó diciendo que va a ser virtual. Bueno, igual voy a aprovechar desde aquí para hacerles pues llegar a ustedes esa sentencia, no sé, será absolutoria, condenatoria. Pienso yo que
debe ser absolutoria. Pues muy bien, entonces, en este caso de esta serie que les estoy recomendando, pues en este capítulo se aborda una investigación en la que una madre pues comete unas conductas punibles sometiendo a su hija a ello. Entonces, de eso se trata. ¿Qué es el síndrome de Munchausen by proxy o Munchausen por poder? O también el tema del conocido como el síndrome del varón Munchausen, el síndrome del varón. ¿Qué es? Es un trastorno facticio infligido a otro. Es un trastorno mental del comportamiento que típicamente se manifiesta en personas adultas al cuidado de otros, particularmente de niños, de adultos mayores o personas discapacitadas. Es una forma de maltrato infantil también. El cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que aparezca que el niño está enfermo. Entonces, aquí ese es el tema que quiero abordarle y lo encuentran allí en este episodio de la temporada 2 de Cementerio. ¿Por qué se llama Cementerio? Porque es que es un grupo de investigación de una capitán y la asignan a ella en casos especiales. Eso entra como entrar a una oficina, una dependencia donde hay un poco de carpetas archivadas que no han podido ser esclarecidas. Entonces les encomiendan esa labor de un grupo especial en la que participan criminalísticos, investigadores y pues conjuntamente con el fiscal. Pero pues lo particular es que también se tratan temas desde el enfoque de lo que el criminalístico tiene que hacer para coayudar a ese esclarecimiento de la investigación. Y como les digo, aquí en este caso es más que todo delitos de feminicidio o contra mujeres. Entonces en varias sesiones ustedes pueden verlo allí por qué estas conductas se llevan a cometer. ¿Qué pasa con la humanidad? Uno jamás acabará de entender la mente humana, de cómo se cometen esos crímenes y que yo pues les he dicho aquí, les he recomendado las obras de Crímenes a Puerta Cerrada, como el caso de Johnny Rodolfo Leal, que fue muy interesante el desarrollo que se dio, sobre todo el manejo de la evidencia física y su incorporación al juicio oral, ¿no? Y el radicado 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Y pues el manejo técnico profesional que debe tener el fiscal. Ahora el tema que está haciendo bulla mediático es el de Álvaro Uribe Vélez. Y ayer justamente sucedió algo allí con un tema de un testigo, un ex paramilitar, pues que por amenazas dice que se haga virtualmente. Entonces volvemos otra vez todo ese tema de la sentencia C-134 del 2023 en la que dice que los juicios penales pues deben ser presenciales, salvo algunas excepciones, por tema pues de salud de la persona, por seguridad de la persona o por tema de pandemia incluso. Entonces, ahí se da una discusión que acabo de subirla aprovechando la plataforma streaming de Foco Noticias de Florencio Sánchez, que los invito a que se suscriban porque en tiempo real él hace todo un esfuerzo para dar a conocer el desarrollo de esas audiencias de juicio oral y además hay algunos panelistas allí, penalistas, que hacen algunas intervenciones. Entonces miren, ¿qué es trastorno facticio infligido a otro? Es un trastorno mental del comportamiento típicamente en personas adultas al cuidado de otras, que provocan o atribuyen
a la persona a su cargo enfermedades por mecanismos análogos o las de trastorno facticio autoimpuesto. Y mire, acá el trastorno facticio infligido a otro, así se conoce, denominado síndrome de Munchausen por poder, o Munchausen by proxy, como aparece allí pues, en la serie que estamos. Es un trastorno mental del comportamiento que se manifiesta, como les digo, repito, por personas adultas, en las que atribuye o provoca en personas a su cargo enfermedades físicas o mentales, lesiones u otros estados patológicos por mecanismos análogos a los del trastorno facticio autoinfligido. El caso frecuente de que la víctima de estas acciones sea siempre puede ser mayoritariamente un menor de edad. Se considera una forma de maltrato infantil, potencialmente letal. Y allí ustedes van a ver cómo la madre utiliza a su hija, infligiéndole una supuesta enfermedad que no tiene. Pero ¿con qué motivo? Generar lástima muchas veces, obtener beneficios. Eso es la expresión síndrome de Munchausen para referirse a pacientes que simulaban, exageraban o se provocaban enfermedades para atraer atención y simpatía por parte de los demás. Fue ideada en 1951 por el doctor Richard Asher del Reino Unido. Y en 1967 el pediatra Sir Roy Meadows, quien fuera luego presidente del Royal College of Pediatrics and Child Health, publicó un documento académico que describía un fenómeno que llamó síndrome de Munchausen por poder en su trabajo, el Captive Mother, por el cual le concedieron el premio Donald Patterson de la British Pediatric Association en 1968. Fue el primero en describir entonces el síndrome de Munchausen por poder. Y en 1976 el profesor John Money y la profesora June Watts de la Universidad de Johns Hopkins, en la página 360 del artículo Foley Adults en el Parents of Psychosocial Wards, describieron un caso de enanismo causado por el hambre, en el que los padres presentaban informes engañosos de la enfermedad del niño, sugiriendo una analogía con el síndrome de Munchausen. En este estudio seminal, estos científicos describen el caso de dos familias distintas que indujeron enfermedades a uno de sus hijos, cada una, un niño y una niña, y mintieron sobre su historial clínico hasta el punto de causarles enanismo por desnutrición en un contexto de maltrato infantil severo. Esto pues a propósito de la violencia o maltrato infantil. En este caso pues es una niña, por eso es que va enfocado pues al tema del feminicidio. Signos y síntomas. En el trastorno facticio infligido a otros, el paciente inventa o provoca lesiones o síntomas artificiales de una enfermedad en otra persona, típicamente a su cuidado, la víctima, dando lugar así a exámenes, exploraciones, tratamientos médicos innecesarios y a menudo dolorosos o perjudiciales para la víctima. El diagnóstico, que incluye crear o inventar signos o síntomas físicos o psicológicos en otra persona, o causarle lesiones o enfermedades con la intención de inducir a engaño o error personal médico. Presentar engañosamente a otra persona ante los demás como enferma, lesionada, disfuncional o con problemas. Proseguir con el engaño incluso sin recibir a cambio ningún beneficio o recompensa. Este comportamiento no queda mejor explicado por algún otro trastorno mental. La víctima es a menudo un menor u otra persona vulnerable al cuidado del paciente con limitaciones para defenderse o comprender lo que sucede.
El trastorno facticio infligido a otros se ha vinculado en casos inexplicados de muerte infantil súbita y otras muertes a poca edad. Y es que aquí, por eso la recomendación que vean Socios por la Justicia, porque allí también, como el énfasis es el perito, hay un perito que hace, pues, es muy profesional en lo suyo, y por eso les decía que el perito es el último, la persona que conversa con la víctima, y es la voz de la víctima en el juicio oral. Ustedes lo vieron en el caso de Johnny Rodolfo Leal. Todos esos peritos que llegaron a juicio oral explicaban suficientemente aspectos muy importantes, y un perfilador allí, una perfiladora criminal que fue para mí de las mejores que llevó la fiscalía para el entorno de lo que había sucedido al interior de ese crimen cometido por Johnny Rodolfo a puerta cerrada. Y la conclusión desde mi punto de vista es que este señor no hizo eso solo. Tuvo que haber existido otra persona, un coautor en ese tema de la muerte del estilista, del famoso estilista Mauricio, y de su señora madre Marlene. Y entonces en esa serie Socios por la Justicia hasta se dan episodios donde, por ejemplo, se provocan muerte de personas adultos mayores a cargo de los hijos, no con otra finalidad, sino cobrar un seguro de vida o tener fines lucrativos. Entonces hacen aparecer esa muerte súbita, y pues obviamente el perito, como ustedes saben muy bien, pues una cosa es la muerte por causa natural y otra cosa es una muerte por asesinato. Pero entonces muchas veces el perito no puede determinar ni siquiera la causa de muerte. El ejemplo fue el del caso de Johnny Rodolfo Leal. Al principio se dudaba si había sido un suicidio, y esa fue posiblemente la teoría que quiso explotar la defensa, pues que no tuvo éxito de ninguna manera, porque cuando fue el perito, el doctor Paredes, mis respetos para el doctor Paredes, ya creo que está retirado, pero es perito de peritos, y él explicó puntualmente, según las estadísticas que se manejan acá en Colombia, de las causas en las que por las razones por las cuales, los medios más bien, por los cuales las personas se suicidan, que no es usual pues que uno se autoinflija una herida con arma cortopunzante, y como lo decía sarcásticamente el señor fiscal Mario Burgos, de clavarse un cuchillo y tener la suficiente disposición ni ánimo de ir por otro cuchillo a la cocina y acabar de clavarse otro cuchillo. Excúseme, es que así fue que sucedió, y eso me llamó poderosamente la atención, la suspicacia en que le explicaba la juez de conocimiento en esos términos. Pues yo creo que fue muy peyorativo. Pero pues el doctor Paredes sí explicó, dijo, bueno, normalmente las causas de muerte en Colombia son estas. Usualmente la persona, el ahorcamiento, que el lanzamiento al vacío, se dispara, etcétera, etcétera. Y entonces no es usual ese mecanismo de autoinfligirse una herida con un cuchillo, y menos en la parte más vulnerable del abdomen, y con esas fuerzas suficientes de penetración con un arma cortopunzante. Entonces, eso fue un tema muy interesante allí, y por eso les recomiendo Socios por la Justicia coreana, que pues obviamente que aquí a veces hay un poquito, pues un poquito de exageración, pero de pronto no. Es decir, ellos, cuando vimos yo vi la película de Johnny Rodolfo Leal, La Muerte, esa fue llevado a Netflix también, como era el caso de Colmenares, pues sí había un acercamiento más o menos de acuerdo a los textos de consulta y los expedientes y toda la cosa para poder hacer ese tipo de drama. Porque eso no es más que una reconstrucción de una muerte, como el caso Colmenares, caso de Johnny Rodolfo Leal, y otros casos que hemos visto en Netflix también, que han sido
también importante, por ahí un caso español, que yo aquí lo mencioné, eh, la muerte de una niña, a ver, yo lo busco por aquí, a ver si lo tengo a la mano, la muerte de una niña con ascendencia asiática, la muerte de Osuna me parece, vamos a ver si me da por aquí. Muerte de Osuna, no. La muerte en... No, a ver, un momentico. Bueno, en todo caso, no, esta no. Esta es esta sucede en... A ver, muerte. La niña asiática, que incluso la madrastra se suicidó desde la cárcel, ¿no? El padre estaba cumpliendo la pena. Muerte de la niña asiática en España, a ver si me da por aquí en España. Eso fue en la región de el caso Asunta. Es la niña china asesinada por sus padres adoptivos. Ese es está aquí en Netflix. Caso Asunta Basterra o Caso Asunta es como ha sido denominado por algunos medios de comunicación españoles la investigación judicial en torno a la muerte de Asunta Basterra Porto, una niña de 12 años desaparecida el 21 de septiembre del 2013 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una pista forestal del municipio de Teo, La Coruña, Galicia, España. Al día siguiente, 22 de septiembre del 2013, la investigación del caso por parte de la Guardia Civil fue conocida con el nombre de Operación Nenúfar. Ahí les dejo pues para que la busquen también en Netflix, porque ese caso es también llevado pues aquí en la pantalla chica, pero que es supremamente interesante para los temas estos que yo les invoco a que hagan los estudios pertinentes a efectos de ampliar más su panorama, sobre todo a los que les gusta la investigación criminal. Y ya para rematar, pues les decía que las lecturas muy obligadas, les dije por acá, los crímenes de, pues este es un alemán, abogado Ferdinand von Schirach. Es una lectura importante que la tengan ustedes en su biblioteca. El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux, francés. Este es otro tema interesantísimo de investigación de esos crímenes que no se sabe ni cómo entró ni cómo salió el criminal. Arturo Pérez Reverte, el español de Cartagena, España, también él tiene este libro recientemente, El problema final, una novela, un libro muy a las novelas de Agatha Christie, de Sherlock Holmes. El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, con el famoso detective Sherlock Holmes. También es interesante, por acá hay otro español que conseguí, Jordi Ward. Joven tiene este libro Anatomía del Mal. O sea, consigue aquí en librería en Colombia también. Las obras, pues las que decía de Sherlock Holmes, algunas, en este caso las memorias de Sherlock Holmes, reúne 11 fascinantes relatos que nos permiten vivir las aventuras del detective más famoso, Sherlock Holmes. Edgar Allan Poe no puede faltar, nuestro gran Edgar Allan Poe, con nada menos que Los crímenes de la calle Morgue. Y por supuesto, Agatha Christie. Acá, siempre, por aquí les dije el asesinato de Rogelio Ackroyd. Esa es otra lectura también muy importante en estos temas pues, de investigación criminal. Pues forma
le abre el panorama, el horizonte. Bueno, hasta ahí nomás entonces estos 25 minuticos de sesión académica. Vamos a ver, hay que ir a pillar el picadito de el debut de América de Cali contra el Racing. Ay, 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 y después contra el Corinthians. Eso está bueno. Va con toda, pues. Chao, chao, chao. Ahí les dejo esas consultas.